vamos a arrancar con lo que está pasando en este momento frente al Ministerio de Trabajo, con una manifestación de empleados de las empresas de neumáticos. Sigue el paro y el conflicto salarial en el sector. Está Diego de Nicolás frente al Ministerio de Trabajo. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Fíjate que en las puertas del Ministerio de Trabajo, aquí en Alén 650, trabajadores del gremio de los neumáticos se encuentran manifestando porque adentro de la sede ministerial se encuentran, por un lado, la Cámara Empresaria que nuclea a las empresas productoras de neumáticos y por otro, al sindicato que justamente estos dos sectores están protagonizando por estos días este conflicto. En el medio está el ministerio, obviamente. De acuerdo a la información que nos está llegando, no es una reunión donde las partes estén sentadas a una misma mesa, sino que están reunidas por separado. Por un lado está la Cámara, por otro lado están los sindicatos o el sindicato y el funcionario del Ministerio de Trabajo que va a un sector y a otro tratando de escuchar cada una de las partes y buscando una solución. El ministro Moroni se encuentra en la sede del edificio, no está participando de manera directa en estos encuentros, pero está monitoreando toda la situación tratando de buscar que llegar a un acuerdo. Algo que parece bastante complicado. A ver, Diego, tengo hoy un problemita con el móvil. ¿Qué está pasando en este momento con el sector de neumáticos, Claudio? ¿Cuál es la discusión de fondo? Y mira, Maxi, es la audiencia número 34. Vienen negociando desde el mes de mayo sin ningún tipo de acuerdo. Recordemos con un gremio que hasta ahora tuvo en los últimos julio, que fue ahí venció en el mes de julio pasado, venció la última paritaria, aumento del 50% y para adelante negociaba una recomposición por la inflación pasada y querían asegurarse 5 puntos adicionales para la paritaria de este año que ya está corriendo hasta el 2023. Además, reclaman que en los feriados se les pague al 200% y no el doble, sino el triple de lo que, digamos, de una jornada normal, el triple. Bueno, hasta ahora vienen rechazándose, vienen haciendo bloqueos permanentes, paros en las distintas plantas que fabrican neumáticos. Y la novedad del fin de semana, Maxi, es que Bridgestone, una de las 3 grandes compañías, anunció que detenía las operaciones en la Argentina hasta nuevo aviso. Temporalmente se clausuraron, se suspendieron las operaciones en Bridgestone, una actitud que fue imitada también durante el fin de semana, en las últimas horas, por las otras 2 grandes fabricantes. Hablamos de Pirelli y hablamos de FATE, que sin hablar de una clausura temporal de la fabricación, directamente dijeron que por falta de insumos, porque las plantas están bloqueadas, dejaban de producir neumáticos. En este contexto, recordemos la semana pasada con el gremio ocupando uno de los pisos del Ministerio de Trabajo en la calle Callao, en este contexto hoy se sientan a negociar nuevamente tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero atención, porque esto que nosotros venimos hablando, que es falta de neumáticos, disparada de precios, tema de la inseguridad al rojo vivo, porque crecen obviamente los robos de neumáticos, en este contexto las principales fábricas de autos, las principales terminales, anunciaron durante el fin de semana que por falta de neumáticos van a dejar o dejan de producir y que probablemente en los próximos días deban anunciar suspensión de personal porque no logran justamente terminar la fabricación de 0 kilómetros. O sea, es una crisis, una crisis gremial que se inició en el sector neumático, que se viene agravando. Hoy está en un punto máximo de ese agravamiento con plantas totalmente bloqueadas y cerradas, y con el sector las plantas automotrices, las fábricas automotrices, advirtiendo que se pueden venirse suspensión de trabajadores porque no tienen neumáticos para fabricar. Déjame agregarte 2 datos. Uno es que a los trabajadores les están descontando los días en los que están parando y que obviamente que se pare la planta también quiere decir que les dejan de pagar. Y por otro lado que son trabajadores con turnos rotativos, entonces que de repente trabajan
6 días por 2 de descanso o 7 días por 2 de descanso, y por eso es que están planteando, tenemos un fin de semana cada 40 o 50 días, por lo menos los fines de semana, cuando los tenemos, que nos lo paguen doble si tenemos que trabajar. Está Diego de Nicolás en el lugar, pues es el primer conflicto gremial que se le desborda al gobierno del peronismo. Digamos, hasta ahora los sindicatos están muy tranquilos, pese al 100% de inflación y los salarios corriendo muy detrás, entre otras cosas porque han sido el principal sostén de Alberto Fernández. Es el primer conflicto gremial que se le desborda totalmente al gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas porque tengo entendido que este sindicato no lo controla ni Moyano ni ninguno de los gordos de la CGT. Diego, complétame ahí. Sí, Maxi, y en este sentido te voy a decir, la gente que está aquí manifestando del sindicato tiene el apoyo de partidos de izquierda. El caso, por ejemplo, del Polo Obrero, del MAS, recién veíamos algunos dirigentes como, por ejemplo, Eduardo Beliboni, veíamos a Solano, Gabriel Solano, veíamos a Vilma Ripoll, es decir, sectores políticos que están respaldando justamente esta movilización aquí en las puertas del Ministerio de Trabajo. Y te completo reiterando algo que decíamos hace algunos minutos nada más, en el interior está la Cámara Empresarial y está el sindicato, pero no están sentados todos a una misma mesa, sino que cada uno está reunido por separado con las autoridades del Ministerio tratando de acercar las posiciones. Bien, Diego, ahí volvemos. Está Ricardo Salomé, a cara de la Cámara de Empresas de Venta de Autos, de concesionarios de autos. Salomé, bueno, ¿qué está pasando con este conflicto que también está impactando en el sector automotriz? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. La verdad que nos tiene muy preocupados. Hay algunas plantas que ya no pueden armar vehículos por la falta de neumáticos. Tengo entendido que alguna terminal ha pedido un barco de neumáticos que llegaría acá a la Argentina en el mes de noviembre. La verdad que lo lamento muchísimo lo que está pasando, porque es un tema que es muy fácil de solucionar. Realmente no entendemos nosotros cómo este conflicto, que aparentemente hasta parece caprichoso por la manera que se lo está llevando, porque no puede ser que luego de 33 audiencias en el Ministerio de Trabajo no hayan podido llegar a un acuerdo de las dos partes. Nos metimos de lleno en el conflicto nosotros porque esto nos afecta a nosotros, y todo lo que nos afecta a nosotros y al consumidor es parte nuestra. Por lo tanto, el conflicto de los neumáticos en el país, que quede claro, también es un conflicto que afecta a cara a las terminales y a todos nuestros asociados. Para que la gente tenga una mayor idea, quiero clarificar un poquitito, porque nos hemos metido de lleno en el tema. El convenio anterior era junio del 21 a julio del 22, al 30 de julio, y se le había otorgado al sindicato, de común acuerdo habían arribado a un acuerdo del 50%. Esto llegó a una cláusula de revisión. La inflación acumulada de junio del 21 a julio del 22 daba un 64%. Y la gremial empresaria está en un todo de acuerdo en dar ese 14% de diferencia, que fue la cláusula de revisión. Ahora bien, ahí no habría problemas, tengo entendido. El problema se da de julio a diciembre, donde la Cámara Empresaria ofreció un 38% y el gremio pidió un 60%. Cuando nosotros lo tenemos muy claro que el relevamiento de expectativas de mercado hecho por las 38 consultoras que forman parte de este relevamiento da un 45%. O sea, el 60% es totalmente desmedido, el 38% está un poco por debajo, y del 14% del año anterior, la cláusula de revisión, el sindicato está pidiendo un 20% adicional, o sea que en lugar de un 14 o un 16, que es el número al cual arribó la gremial empresaria, quieren un 36%, un 20% por encima. Yo le pediría al compañero Alejandro Crespo, del Sindicato de Unión de Trabajadores del Neumático, que tomemos nota de todos estos aumentos, porque toda la población está en vilo por este tema. Son muchos los trabajos que hay en jaque por este tema, son muchos los consumidores que quieren comprar auto y no pueden, y son muchos los empleos que se perderían
realmente por este mal abordaje de la situación, porque luego de 33 sesiones, de 33 audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo, no es posible pensar de que no se pudo llegar a un acuerdo con los números sobre la mesa. Ahora, pongan los números Salomé, sobre la mesa, pongan los blancos sobre negro, Alejandro, los números, para que quede bien claro. Y si hace falta ir más gente a la negociación, desde acá estamos dispuestos a formar parte de esa negociación dentro del Ministerio de Trabajo si alguno de la parte nos lo pidiera. Ahora, Salomé, estamos tratando de hablar con alguien del sindicato, pero justo entraron a, me imagino, a esta reunión del Ministerio de Trabajo y no pudieron salir. ¿Usted ve algo más? Porque de alguna manera, a ver, está totalmente desbordado el tema inflacionario, totalmente desbordado. El gobierno ya no pone ningún escenario de inflación o no habla de ningún escenario de inflación. Pone 95% este año en el presupuesto, pero tampoco defiende ese número. Porque puede ser 95, puede ser 100, puede ser 100 y pico, no se sabe. Tampoco el gobierno ha sugerido, como sugería en otros momentos, alguna convergencia de precios y salarios. Está discutiendo otras cosas. Massa está tratando de acumular dólares en la reserva. Alberto Fernández está con cuestión protocolar exterior. Cristina Fernández de Kirchner está en el tema judicial propio. Pero todo este tema no se está discutiendo, porque el gobierno no da ninguna pauta, digamos, hacia dónde converge la inflación, porque tampoco puede defenderlo. Tengo entendido, el propio Massa en el equipo económico plantean que están tratando de ordenar mínimamente la estantería después del sismo, el temblor que tuvieron. Ahora, Maxi, pero ¿usted ve algo más? Consultoras. No, pero... Hay 38 consultoras, independientes del gobierno, cuyo relevamiento de expectativa de mercado está en un 60% para el segundo, en un 45% para el segundo semestre. ¿Cómo es posible que el sindicato esté pidiendo un 60%? Que arreglen en el relevamiento de expectativa del mercado, que la patronal está Salomé, le cuento que esas consultoras decían que este año la inflación iba a estar en el 60-65 y lo fueron subiendo y ahora están casi en el 100, arriba del 95 que dice el gobierno. Maxi, estoy totalmente de acuerdo con vos, que pongan una cláusula de ajuste. Si se escapa... No, está bien, pero lo que quiero ir es al punto. No sé cómo discuten, lo único que falta es que yo les explique cómo se discute paritaria. Ha habido años y años paritaria y no se puede cerrar una paritaria, digamos. Ese es problema de los empresarios y del sindicato del otro lado. Digamos, lo que quiero decir es, ¿usted ve algo más? Porque, insisto, acá la última vez que el gobierno habló de una pauta salarial fue Cristina, que felicitó a los bancarios cuando cerraron con el 60%. Obviamente ya no dice absolutamente nada de eso, porque esa pauta ha quedado totalmente desbordada. Ahora, hay algunos gremios muy poderosos, porque aparte tiene sectores que son muy pujantes, aceiteros, por ejemplo, petroleros por el otro, que cierran siempre muy por arriba del resto de la economía, muy por arriba. Y en general algunas veces se difunden y otras veces no lo difunden porque no están dentro del promedio de la economía. ¿Usted ve que en este conflicto hay algo más o es simplemente se desbordó la discusión paritaria y el peronismo no contiene? Porque aparte tengo entendido que es un gremio que no se referencia con la CGT peronista de este gobierno. A esta altura, luego de 33 audiencias, me gustaría no ver algo más, pero lo tengo que ver. Me parece que hay que cerrar acá en un número razonable de acuerdo a las expectativas del mercado y de ahí en adelante, si esto desborda, tener una cláusula de revisión, pero tienen que arreglar hoy mismo. Acá están en jaque muchos trabajos del sector automotriz, todo el sector automotriz en vilo, por un capricho de estar por encima del relevamiento de expectativas de mercado. Entonces, pongámonos los pantalones largos absolutamente todos los actores, y como esto nos atañe a nosotros como a cara no podemos permitir que un sindicato nos quite los autos de la venta a todos nosotros, habiendo habido hasta propuestas lógicas, que cierra una propuesta lógica el sindicato con los empresarios del sector, que esté contenida dentro de las expectativas del mercado, que le paguen la inflación pasada, que creo que ya hay un acuerdo para hacerlo,